Y fue retuiteado por Rodolfo Tailade, un diputado nacional del Frente de Todos, muy cercano, bueno, de la Cámpora, respondiéndole poniendo distancia, diciendo más ingrato fue para Cristina Fernández de Kirchner, y diciendo que una mujer formada en una familia de clase trabajadora, educada en el pueblo, contrastando eso, y que sufrió mucho por después de haberlo puesto como presidente, por no lo tengo acá para leerlo textualmente, pero sufrió mucho por haber sido perseguida por la justicia y los medios durante un gobierno peronista. Y era claramente un tuit de confrontación o de discusión o de polémica con el presidente. Rodolfo Tailade está en línea, es diputado nacional. Rodolfo, buen día, un gusto saludarte. Ernesto Tenemo, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien. A ver, explícanos ese tuit, qué quisiste decir, qué sentís, etcétera. No, mirá, la verdad que para mí lo que está pasando en términos personales es muy movilizante. Yo tengo un profundo cariño por Cristina, más allá de que obviamente es mi conducción política, la jefa del espacio, la persona que, bueno, yo considero, por lo menos mi vida personal, hay un antes y después de Cristina. Con lo cual, estoy de alguna manera muy sensible a todo lo que tiene que ver con esta locura que está pasando alrededor de ella. Por eso me pareció el tuit del presidente, que es una persona que entiende el derecho penal, además conoce, tiene afecto y son amigos desde hace muchos años con la vicepresidenta, y además, más allá, la responsabilidad institucional que tiene, me pareció insuficiente el tuit, digamos, un tuit en donde por ahí habla más de él que de la vicepresidenta. Entonces me dio fue impulsivo y me pareció que no estuvo a la altura. Una declaración o comunicación que no está a la altura de esta tradición que digo de Alberto, ¿no? En el derecho, etcétera. Entonces, bueno, tiré el tuit, no como forma de confrontación, sino como forma de por lo menos desde mi perspectiva, hacer un aporte para que la centralidad vuelva a pasar por la situación que está afectando a Cristina y no por ahí por el sentimiento personal del presidente. Ahora, Rodolfo, mientras uno por ahí une hechos que no tienen por qué estar unidos, pero no sé, o sí, no lo sé, pero mientras vos tuiteabas eso, había periodistas que también se identifican o quieren a Cristina, que decían, por ejemplo, lo escuchamos a Daniel Tonietti decir, a ver, Alberto hasta el 2019, o 18, cuando se acerca a Cristina, era parte del lofer, y como presidente es responsable de lo que pasó por no haber hecho lo suficiente para impedir que pasara. Es decir, un gobierno peronista no debía haber permitido que llegara hasta este punto. ¿Vos pensás de esa manera también? Una parte no sé. Sí, mira, sí, tengo alguna coincidencia con esa mirada, pero en principio digo, todo lo que precedió a mayo de 2019, que creo que fue cuando anuncia Cristina la decisión de ir en la fórmula, todo lo que precedió a esa fecha no corresponde ponerlo ahora en la balanza. Uno puede tener, por supuesto, sus opiniones. En aquel momento seguramente muchos cuestionaban, pre-19 cuestionábamos a Alberto por sus posicionamientos, etcétera. Ahora, a partir de 2019 nosotros no podemos girar en torno a esos argumentos. Entonces, la cuestión hay que analizarla a partir, sobre todo, de la candidatura y de la presidencia de Alberto. Y en ese sentido, hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo, del Gobierno, pero en realidad hay una responsabilidad también de todos. Somos todos parte del Gobierno. A mí me toca que no haya podido avanzar a mí y al resto de los diputados me toca que no hayamos podido avanzar en las reformas de la justicia, en las reformas judiciales que propuso el Poder Ejecutivo, que salieron las iniciativas que salieron desde el Senado, y cada uno tiene su responsabilidad. Y yo creo que también el presidente tiene, o el gobierno en general tiene responsabilidades, por supuesto que no directas. Ahora las responsabilidades pasan por no haber podido
empujar ninguna reforma trascendental, por no haber recurrido muchas veces a la herramienta del decreto. Tenía recursos, había ideas o opciones. En su momento el presidente eligió una estrategia legítima, pero evidentemente se reveló equivocada, que era una estrategia de acuerdos con el Poder Judicial, de consensos, de búsqueda de puntos de encuentro. Luego giró un poco hacia la autodepuración del Poder Judicial. Bueno, todas iniciativas que fracasaron rotundamente porque no estamos frente a un adversario digamos común o normal. Estamos frente a algo muy poderoso que hay que hacer, que hay que enfrentar en todo caso con ideas y estrategias adecuadas. Cuando quisimos cambiar esa estrategia, habíamos perdido, es decir, pasamos a las reformas concretas y fuimos un poco más a fondo, habíamos perdido las elecciones y no tenemos número para cambiar. Entonces todo esto dio un marco para que esto siguiera. Es decir, no aflojamos una sola tuerca de la maquinaria del lawfare. Por lo tanto, hay responsabilidades de todos, por supuesto que del presidente también. Rodolfo, a ver, yo quiero tratar de entender, porque como periodista yo he seguido todo ese debate incluso interno del gobierno, y del lado de Alberto Fernández lo que decían era no tenemos número, y al no tener número no podemos cambiar esto de manera, pero de repente el número no es todo y a vos se te ocurren otras cosas que se deberían haber hecho por fuera del número, no sé, otro tipo de presión, otro tipo de... A ver, hago asociación libre. Pre-2015, un elemento de presión que funcionaba en esto eran programas de televisión como 678, por ejemplo, que son programas que hasta el día de hoy el kirchnerismo defiende. Yo obviamente lo critico, pero entiendo que es una lógica, decir, bueno, metamos más presión en la calle, más presión con las declaraciones, más presión en el señalamiento de quiénes son los tipos que generan este tipo de situaciones que no nos gustan. ¿Vos te referís a eso? ¿Te referís a otra cosa? No, un poco de todo. A ver, por ejemplo, fundamentalmente me refiero a que hace falta política. Es decir, yo lo que vi es un gobierno, en términos estrictamente de política judicial, hablo y no quiero hablar de otras cosas, porque también en otras cosas rescato en otras dimensiones rescato la gestión, pero yo me refiero a la política judicial. Nunca tuvimos, salvo Martín Soria cuando asumió un tiempo, pero nunca tuvimos una determinación del Poder Ejecutivo de avanzar con negociaciones en la Cámara de Diputados, fundamentalmente, que es donde está el problema, o donde estaba el problema, negociaciones con los bloques que no querían votar reforma judicial o ley orgánica del Ministerio Público. Nunca lo vi al gobierno o a funcionarios importantes sentarse con Eduardo Casal. A ver, Eduardo, por favor, bueno, los loquitos de diputados te están persiguiendo, te están atacando, pero volvé a la Corte, a ver qué, digamos, un montón de instancias en términos políticos para modificar una serie de ¿Y por qué crees que situaciones? ¿Por qué crees que no lo hizo? Es decir, no lo hizo por blando, por liberal, por anticristinista, porque calculó mal. ¿Qué diagnóstico haces? No sé, por ahí no puedo hurgar en la subjetividad. Yo miro un poco la realidad. La realidad es que no hicimos lo suficiente en muchos aspectos para modificar el status quo judicial. Entiendo que por supuesto que no tenemos número, todo lo que quieras. Ahora también hay que hacerse cargo tenemos que hacernos cargo de los errores. Acá había que iniciar un profundo proceso de transformación de la justicia en diciembre de 2019, cuando la legitimidad de Alberto era indiscutible. Bueno, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Hizo lo que había anunciado en la campaña. No, a mí me parece que los 5 jueces de la Corte son jueces probos, son jueces honestos. Bueno, eligió el camino de respetar la institucionalidad, pensando que por ahí iba a quedar bien con algunos sectores al no promover una reforma de la Corte, porque eso implicaría una radicalización. Bueno, toda esa interpretación me parece que ha generado idas y vueltas, digamos, en nuestra fuerza, y bueno, y en definitiva no hemos avanzado con nada concreto. Desde mi punto de vista, los dispositivos más importantes, más poderosos del lawfare en el Poder Judicial Nacional están intactos. La Cámara Federal, la Cámara de Casación,
y por supuesto la Corte Suprema. Rodolfo, ¿lo viste ayer, Alberto? No lo vi porque estaba con mi propio raíz mediático, así que no lo pude ver. En todo caso lo veré hoy. Yo dije, también anuncié, o en una entrevista dije que no me parecía bien que fuera a TN. Sobre todo, no en términos, si se quiere, generales, en la oportunidad a 48 horas de que un fiscal pidiera 12 años de prisión para la vicepresidenta de la Nación. Ir a un lugar donde claramente se empujó esa persecución, me parece que no correspondía. Y, por supuesto, que pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar. Más allá de una hora de conversación en donde dio respuestas muchas veces bastante pertinentes respecto de otros temas, se quedaron con una sola cosa, con una declaración en donde él entra en una trampa, porque no corresponde ninguna comparación de nada con el caso Nisman, y bueno, se quedaron con eso, y hoy la tapa es eso, y se ganó una denuncia penal de la coalición cívica. Por eso, la verdad, no me parecía que tuviera que ir. A esta altura, Rodolfo, ¿crees que fue un error de Cristina haberlo puesto a él? No creo. La decisión de Cristina me parece impecable. Claramente tenía por propósito, digo yo, una gobernabilidad más o menos razonable y digamos, una situación de moderación, triunfo electoral más gobierno moderado, que no lo atacaran los factores de poder que siempre atacan al peronismo. Bueno, no resultó, en parte por supuesto por responsabilidades propias del gobierno, en parte por la terrible digamos, herencia que recibieron y por la pandemia, y en parte por la oposición brutal que tenemos también, digamos, ¿no? Un montón de la oposición que no incluyo solamente a los partidos políticos, incluso a los medios, incluso a las corporaciones económicas, incluso a la embajada. Son todos factores que atacaron de manera excesiva a Alberto, y no lo dejaron. Es decir, en ese sentido falló el cálculo. Pensamos que iba a ser un personaje mucho más aceptado por todos estos sujetos del establishment, y claramente el antiperonismo puede más. A ver, estamos hablando con Rodolfo Tailade, seguramente usted lo conoce, es diputado nacional del Frente de Todos, sobre el pedido de condena a Cristina, las reacciones de Alberto, porque, bueno, un poco cómo siente el cristinismo, o él en particular, todo el proceso que estamos recorriendo. Jairo, le quería hacer una pregunta. Dale, Jairo. Sí, ¿qué tal, Tailade? ¿Cómo le va? Buen día. A propósito, ¿cómo va, Jairo? Bien, a propósito de lo que decías al comienzo de el cariño y la cercanía que sentís por Cristina, me preguntaba si como militante nunca sentiste la necesidad, o no te parece que hace falta una explicación política de Cristina a su gente de qué pasaba con la corrupción en su gobierno. Olvídate de las figuras penales, que después discutimos, asociación ilícita, no, pero fuera de eso, si de golpe ella reconoce que López recaudaba guita, etcétera, que Ricardo Jaime en el soterramiento y tiene una condena por enriquecimiento ilícito, Techín reconoce que le pagaba coimas a Barata, y después entramos, si querés, en que Lázaro Báez arma una constructora antes de que asuma Néstor y la cierra cuando se va Cristina. ¿En algún momento vos como militante decís, che, qué pasaba con la corrupción? ¿Te genera esa pregunta? ¿Te parece que hace falta una explicación política? ¿Cómo lo vivís? A ver, yo soy un militante que tiene en este tema tengo una suerte de plus o de ventaja, que es que me formé, soy abogado y me formé en la disciplina del derecho penal, así que entiendo perfectamente todas las vicisitudes de las causas, conozco, además también trabajé digamos, no en las causas, pero bueno, en términos políticos en cada una de estas cosas, y por lo tanto tengo información y manejo y conozco. Que muchos militantes no tienen esa opción porque no estudiaron derecho, por lo que fuera. A esos militantes, a mí me parece que hay un pleno reconocimiento de Cristina a
estos corruptos, a los corruptos que estuvieron en su gobierno, como por ejemplo José López. Durante 1 hora y media, el lunes, se dedicó a decir que su secretario de Obras Públicas era un corrupto que recibía guita del macrismo, de los empresarios del macrismo, de Nicolás Caputo, y mostró innumerable cantidad de mensajes que demuestran la cercanía de López con los empresarios de la construcción, con ese cártel. ¿Qué más reconocimiento, qué más autocrítica que esa uno puede pretender, donde reconoce que había un funcionario corrupto y que además hay que alegar como explicación también a los argumentos políticos que hay que desarrollar en base a esto, porque Cristina, cuando habla de prueba, también está hablando de política, es decir, habla de prueba cientos y cientos de mensajes absolutamente personales, íntimos, entre, por ejemplo, Caputo y López, y ninguno con ella, absolutamente ningún mensaje con ella. Es decir, por supuesto que hubo corrupción en el gobierno de ella, con un López que está condenado, y es una corrupción que viene padeciéndose en el país desde hace años. Una corrupción donde el principal protagonista tiene que ver con el sector privado. No nos engañemos, por supuesto que hay una responsabilidad política. Rodolfo, pero el punto de que el macrista malo paga soborno, que expone Cristina, es parte de lo que vos exponés y lo tomo. Bueno, pero lo reconoció Cristina, no. Lo que te pregunto es un paso más allá. A vos, que de golpe ¿no te hace ruido que el constructor que era bancario el día anterior que asume Cristina se transforma en el tipo que justo gana la mayor parte de las... No me hace ruido. No me hace ruido. Lázaro Báez no era un empleado bancario, no era el cajero del banco, no era el que te atendía en la ventanilla. Lázaro Báez era el gerente de un banco. Ustedes seguramente han vivido en la ciudad de Buenos Aires toda su vida. Yo nací en la Patagonia, en un pueblo de 6.000 habitantes. El gerente del banco siempre fue un personaje importante. Entonces, no interpretemos las cosas... Pero no tenía una constructora y de golpe gana... Ruido, ya te digo, no me hace ruido. A mí no me hace falta ninguna explicación política. Las explicaciones políticas las da Cristina cada vez que hace un video de YouTube, hace una intervención en donde explica por qué está siendo juzgada. Acá las explicaciones no las tiene que dar Cristina. Las explicaciones, ya lo dijo ella, las tienen que dar los tipos que están diciendo que hay una asociación ilícita desde el gobierno. Un gobierno que fue elegido por 55% de la gente y están diciendo que fue una asociación ilícita. Entonces, esos son los que tienen que dar explicaciones, no Cristina. Cristina la está dando. No sé si la está dando, Rodolfo, si en un reconoce punto. que José López era un corrupto. A ver, ¿qué más querés Rodolfo, que haga? porque si no, reconoce que José López era un corrupto y que sus licitaciones están controladas por la auditoría, Rodolfo, por el Senado, ¿me dejás por el un segundo? Congreso, por la auditoría, por la CIGEN. No sé, ¿qué más querés que haga una presidenta? Además de hacerse cargo del corrupto que tuvo como secretario de Obras Públicas, ¿qué más querés que haga? A ver. Mirá, por ejemplo... ¿Cuál es lo que querés? Lo que yo te pregunto es, si no hace falta una respuesta, y esta es la pregunta que yo hago, es... Un hombre que no tenía una constructora, de golpe pone... Jairo, a mí no me lleves a ese terreno. Pero déjame... A mí no me lleves, pero Rodolfo, ¿me dejas exponer? No te voy a contestar. Pero me estás diciendo que... Es lo mismo que me digas en la foja tal del expediente. No, Rodolfo, es algo mucho más amplio. No hablemos de ¿me dejás exponer un argumento? De anécdotas y de circunstancias, mucho menos cuando ni siquiera me imagino que conocés Río Gallego. Pero me dejás exponer un argumento. Si vas a hablar de Río Gallego, de Santa Cruz, Rodolfo, sin saber, bueno, habla con otro, conmigo no. ¿Me dejás exponer un argumento? No, ya está. No, chau. Gracias, muchachos, buenos días. Bueno. Era buena onda. Yo la verdad que